empezaremos. Vamos a empezar la mesa. El título de la mesa es El trabajo del futuro. Me presento, yo soy Álvaro Cerame, soy uno de los miembros de la Junta de la Asociación Madrileña de Salud Mental y antes de dar paso a los ponentes, quería compartir con vosotros un poco de dónde surge esta mesa, para poder ubicarnos tanto en el contexto de las jornadas como, bueno, de la asociación y luego también el lugar que ocupa esta mesa, que yo creo que es una mesa muy especial. Cuando nos juntamos para preparar las jornadas, que son, bueno, siempre llevan tiempo, llevamos más de un año trabajando en ellas, uno de los elementos que nos vino a la cabeza, yo creo que estaba bastante embebido del debate que surgió hace aproximadamente un año en la asamblea de la AEN en las jornadas de la castellano-leonesa. Y en esas jornadas ocurrió un hecho que para nosotros es histórico, que tiene que ver con que por primera vez en nuestra organización se incluyó un nuevo rol profesional, ¿no? Veremos en la charla que a través de la historia de la salud mental es una historia de tensiones entre profesiones que se han ido creando, que han ido sirviendo a diferentes encargos, algunos de ellos para ayudar a los pacientes, algunos de ellos quizá un poco menos. Y en esa Asamblea de Castilla y León surge o se acepta la inclusión del agente de apoyo mutuo y entre iguales. Luego veremos que hay varias conceptualizaciones en relación a esta figura y nos parecía que era importante poder problematizar, hablar y entender en un contexto histórico, y para eso tenemos, digamos, los dos ponentes que voy a pasar a presentar, para poder que nos puedan llevar de la mano en este proceso. Y una de las cosas que cuando hacíamos la charla, paso un poco a presentar a las personas que me acompañan. En primer lugar, tengo a Silvia García Esteban. Ella es formadora y asesora en salud mental y discapacidad desde la experiencia en primera persona. Es acompañante terapéutico, agente de apoyo entre iguales y mediadora de lectura con personas con problemas de salud mental. Y creo que el dato de su biografía, que a mí me parece más importante, es que es la primera socia de la Asociación Española de Neuropsiquiatría Profesionales de la Salud Mental, aceptada como precisamente el rol que comentábamos. También es docente en los másteres de Arteterapia de la Universidad Autónoma de Madrid y de Terapia Ocupacional de la Universidad Rey Juan Carlos. Y a mi izquierda tenemos a Rafa Huertas, que es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, doctor honoris causa por la Universidad de Buenos Aires y profesor de investigación en el Instituto de Historia del CSIC. Y es una persona que ha acompañado durante muchos años a la asociación, y Silvia es una persona que esperemos que nos acompañe durante muchos años más. Cuando nos juntábamos para plantear este espacio, aparte de poder, ¿no?, transitar ese recorrido del que hablábamos, también pensábamos que queríamos que fuese un espacio abierto a las personas que estáis hoy aquí. Quizá nos traerá Rafa una perspectiva más histórica, Silvia nos aterrizará en qué es esto, ¿no?, de la gente de apoyo mutuo y entre iguales, pero también queremos compartir este espacio con vosotros y por eso quizá hemos cambiado un poco la disposición de la sala para que, bueno, podamos tener un debate productivo en la mañana de hoy. Para empezar, le quiero lanzar la primera pregunta a Rafa y te quería preguntar cómo surgen las profesiones en salud mental. Bueno, muchas gracias. Lo primero, gracias a la organización por contar conmigo para participar en esta mesa. Hemos colaborado, Silvia y yo, en más de una ocasión, de manera que un placer compartir esta mesa. Yo en realidad voy a hacer un poco de telonero de Silvia, porque realmente creo que es la que tiene cosas más interesantes que decir. En todo caso, sí me gustaría comenzar así de manera breve para empezar a entrar en debate, digamos, un poco contestándote a tu pregunta. Es decir, cuando hablamos del trabajo, el trabajo del futuro, en este caso el trabajo en salud mental, siempre hablamos de los profesionales de la salud mental. Claro, profesión y trabajo tienen matices diferentes conceptuales, ¿no? Es decir, las profesiones son un producto, surgen en el marco de los estados liberales, por eso se habla de profesiones liberales, del ejercicio liberal de la profesión, etcétera. Pero los profesionales, digamos, que trabajamos
en el sistema público somos, en el fondo, trabajadores por cuenta ajena, ¿no? De manera que, bueno, me parece que esto es un matiz interesante para introducir. En todo caso, nos vamos a referir a profesiones, a profesionales de la salud mental. Y cualquier estudio histórico y social de las profesiones, en un sentido general, habría que considerar, digamos, un triángulo interactivo entre los profesionales, en este caso la salud mental, entre los clientes en la medida que consideremos profesiones liberales o, si lo consideramos desde otro punto de vista, que es como debemos considerarlo, pues los usuarios, los pacientes, las personas con sufrimiento psíquico, como sea. Y el tercer vértice sería el Estado, el Estado, la administración, ¿no? Con la que también se establece una serie de vínculos y de relaciones a veces muy diversas y muy complejas, ¿no? Bueno, en el origen histórico de las especialidades médicas, voy a empezar por la psiquiatría, se suele hablar de la aparición de esas especialidades en función de tres factores. Factores técnicos, es decir, la creciente complejidad del acto clínico, del encuentro clínico, como se quiera llamar. Factores teóricos, es decir, pues hay un crecimiento del cuerpo de conocimientos específico y de alguna manera, como se sabe cada vez más, pues habría que fragmentar ese conocimiento y especializarse en cosas más concretas. Y factores sociales, ¿no? Factores sociales que implicarían, pues claro, el requerimiento para solucionar problemas sanitarios concretos, ¿no? Pero aunque esto ha sido aceptado en general por la historiografía más tradicional, realmente si uno le da un poco la vuelta, realmente las profesiones sanitarias, en este caso, salud mental, lo que han respondido siempre es a la capacidad de oferta por parte de un colectivo profesional interesado de una mercancía claramente distinguible sobre la que poder reclamar un monopolio. Es decir, el concepto de monopolio profesional, me parece muy importante porque porque explica muchas cosas en relación bueno, a las jurisdicciones, digamos, científicas, de conocimiento, de prácticas, etcétera, ¿no? Y el reclamar ese monopolio implica el desarrollo de toda una retórica de legitimación profesional, es decir, de unas estrategias de persuasión. Estrategias de persuasión que, dependiendo del agente social al que vayan dirigidos, pues variarán, ¿no? No es lo mismo dirigirse a pacientes o colectivos de pacientes o a familiares o a otros profesionales, sean médicos, sean juristas, sean psicólogos, etcétera, o a la opinión pública. Ayer en la Asamblea veíamos la problemática que supone la presencia de los medios, etcétera, o naturalmente a la administración, o sea, cuando el interlocutor es la administración o los poderes públicos, ¿no? Entonces, esto me parece importante y estas retóricas de legitimación se han planteado en todas las profesiones y también en las de apoyo, en las de los agentes de apoyo por pares, ¿no? Bueno, en el ámbito de lo que hoy entendemos como salud mental, naturalmente la primera profesión es la psiquiatría, ¿no? O el alienismo, si se quiere, ¿no? Que se afianza a finales del siglo XVIII y comienzos del XX en un proceso de medicalización de la locura. Entonces, en este sentido, el alienismo primero y la psiquiatría después aparece como un saber experto capaz de intervenir sobre personas con alienación o con enfermedad mental. Y digo enfermedad mental porque estamos en un proceso de medicalización de la locura. Los psiquiatras, los alienistas, se sienten médicos y van a intentar hacer todo lo posible para ser equivalentes a los médicos de las enfermedades orgánicas. Y esto es un proceso que se va a prolongar. La psiquiatría, por otro lado, tiene, desde un punto de vista histórico, se sitúa en una gran encrucijada, que es la que
que es la condición que tiene la psiquiatría de prestación especial. Es una prestación especial en la medida en que tiene una doble condición de especialidad médica, por un lado, con fines terapéuticos, pero también de garante de la defensa social o de la regulación social o del control social, como queráis, ¿no? Claro, despojar a la psiquiatría de su condición de disciplina de poder es posiblemente una de las prioridades ineludibles, ¿no? Por lo menos en un ámbito como este. Pero bueno, pero no es fácil porque realmente tiene una tradición histórica larga, ¿no? Eh, el planteamiento de que es más importante desalienar que curar, ¿no? Digamos, se plantea ahí el acompañamiento terapéutico, la continuidad de cuidados, la búsqueda de formas de atención cercanas en espacios normalizados, en fin, la voluntad de intentar no patologizar o no psiquiatrizar las quejas o las reacciones adaptativas, aunque sí darles apoyos, implican cambios también no solamente de la mentalidad profesional, sino también de los modelos asistenciales que en última instancia derivan de decisiones políticas, ¿no? Bueno, después de los psiquiatras llegan, por ejemplo, los psicólogos clínicos. Los psicólogos clínicos, aunque con antecedentes notables, pero toman carta de naturaleza, digamos, mucho después. Y a los psiquiatras, por aquello del monopolio, les cuesta trabajo, en fin, reconocerlos como tales, ¿no? De tal manera que todos sabemos, Begoña de alguna manera ayer lo apuntaba, todos sabemos pues el esfuerzo que los psicólogos y las psicólogas han tenido que hacer, el esfuerzo de legitimación social y profesional para ocupar un espacio que en principio estaba supeditado a la supervisión de los psiquiatras, ¿no? Ha sido un proceso grande, ¿no? También la psicología ha tenido cambios importantes, ¿no? Los psicólogos de mi edad son licenciados en filosofía y letras, ¿no? La psicología ha sido tradicionalmente una rama de la filosofía. A partir de los años 80 aparecen las facultades de psicología y hay un viraje muy hacia lo científico, ¿no? La fascinación por lo científico que, bueno, produce cambios también importantes en la conceptuación teórica de la psicología y también en buena medida en sus prácticas, ¿no? Y luego ya van llegando otras profesiones, ¿no? Otras profesiones eh, y otros trabajos que se van sumando, ¿no? La enfermería, bueno, la enfermería, claro, tiene una tradición grande, pero la enfermería en salud mental de manera específica o el trabajo social o la terapia ocupacional, etcétera, ¿no? La arteterapia, los acompañantes terapéuticos, etcétera, ¿no? En fin, todas ellas tienen competencias, todas esas profesiones que se van incorporando, tienen competencias definidas en mayor o menor grado, con una aceptación mayor o menor a la hora de incorporarse a la experticia en salud mental, ¿no? Bueno, y ahora lo que nos llega es una nueva profesión, una nueva figura profesional, que sería la del agente de apoyo por pares o de apoyo por iguales, ¿no? Eh, expertos en primera persona, peer-to-peer, en fin, como queramos llamarles. Bueno, yo creo que están ahora en un proceso similar, en un proceso de legitimación social y profesional. eh, y es lógico, claro está, esperar resistencias por parte de otros colectivos que forman parte del mundo de la salud mental, que forman parte de los servicios de salud mental, de manera similar a cómo se han ido encontrando, a cómo se han ido incorporando otras profesiones históricamente y, bueno, con una problemática también más particular o más definida, ¿no? Es decir, pero hasta cierto punto, bueno, desde todos los puntos de vista, es lógico que existan esas resistencias que, bueno, es preciso intentar desarrollar esas retóricas, en el mejor de los sentidos, de legitimación y de poner en valor una determinada figura. Yo creo, bueno, hay algunos de vosotros me habéis oído decir esto, pero otras veces, pero me gusta repetirlo porque me parece muy
muy significativo, ¿no? Es decir, la necesidad de descentrar el lugar de la enunciación. Es decir, de no centrarnos en lo que exclusivamente en lo que se enuncia desde el lugar del experto reconocido, del psiquiatra, del psicólogo, del psicoanalista, etcétera, sino descentrar ese lugar y centrarnos, prestar atención a lo que se enuncia, lo que se formula desde otro lugar, desde el lugar, en el fondo, de los grupos o de los lugares subalternos, ¿no? Es decir, de los colonizados, de las mujeres, de los obreros, de los enfermos y enfermas y, naturalmente, de los locos y las locas, ¿no? Que generan un saber que no es el saber experto de los expertos reconocidos, digamos, que es un saber por la experiencia, que es un saber, bueno, profano, digamos, entre otras cosas porque, o en buena medida porque profanan, porque no son saberes expertos, pero también porque en buena medida profanan en muchas ocasiones o por lo menos confrontan las sacrosantas verdades científicas que muchas veces se dan por conocidas, ¿no? Y por hechas. Creo que aquí lo dejo y en el debate luego podemos seguir. Bueno, pues muchas gracias, Rafa. Yo creo que quizá me quedaría con varios de los conceptos que nos van a resultar muy útiles, ¿no? Quizá un poco me venía la metáfora de Rafa como un cierto artesano, ¿no? Que nos va a dotar de bueno, de unas herramientas, esta palabra que en tanto nos gusta en salud mental, o unas ópticas, ¿no? Sobre las que ver estas cuestiones. Y a mí, cuando hablábamos en la, digamos, reunión que tuvimos anteriormente, esta frase, ¿no? De el descentramiento del lugar de la enunciación me quedó muy marcada. Y creo que, bueno, tanto ahora Silvia nos va a contar un poco algo más acerca de esto, ¿no? Y le podemos ir dando de contenido, pero también continuar animados, ¿no? A que dentro de poco queremos también descentrar el lugar de la enunciación y poder contar con vuestras perspectivas, vuestras dudas y vuestros comentarios acerca de todo esto. La pregunta que les lanzaría a Silvia sería, bueno, visto este recorrido histórico, ¿no? Incluso más de 100 años que contamos de la asociación, más de 100 años en el cual las profesiones van surgiendo. También en la reunión Rafa comentaba esto que parece que las profesiones tradicionales van surgiendo como ramas de un árbol, ¿no? E incluso que van haciendo subramas y subramas, pero precisamente esto surgiría desde otro lugar, ¿no? No sé si desde un lugar distinto esto se convertiría en un esqueje o una estructura algo más como rizomática, ¿no? Pensando en otros modelos. Entonces mi pregunta, Silvia, sería ¿cómo surge el agente de apoyo mutuo y entre iguales? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la organización por contar con mi voz una vez más. Para mí la AEN es mi casa ya y bueno, creo que además es una fecha señalada para mí porque el lunes hará un año que soy socia de pleno derecho de la AEN y bueno, quería también nombrarlo, ¿no? Muchas gracias a todas las personas que han decidido que yo esté hoy aquí. Y bueno, yo creo que al hilo de todo lo que está pasando también en las jornadas, ¿no? Y recogiendo, por ejemplo, cosas que se dijeron en la mesa de Giovanna, ¿no? De Trieste, ¿no? Donde allí hablan del peer-to-peer, ¿no? Del soporte entre iguales como algo naturalizado y donde dijo ella, obviamente cobran por su trabajo, ¿no? Que sería también una cosa importante de señalar. Pero bueno, quiero hacer ese camino de desde dónde surge el movimiento peer-to-peer, desde qué contexto, porque me parece importante señalarlo, ¿no? O sea, porque apoyo entre iguales, por ejemplo, podemos pensar los primeros apoyo entre iguales en Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, es un modelo que lleva muchísimo tiempo funcionando y quería darle como un contexto, ¿no? Desde dónde surge este modelo. Bueno, surge del modelo de recuperación, efectivamente. No podría surgir en un modelo biologicista este modelo, es imposible, ¿no? Que allá por los años 90 surge el modelo de recuperación, que para mí es un modelo muy interesante, que va mucho en conexión con la forma, digamos, de entender el sufrimiento psíquico desde dentro, ¿no? Porque el modelo de recuperación, que bueno, imagino que o sea, todos conocéis, ¿no? Pero por situarlo en un lugar es que deja de aspirar, ¿no? A que las personas dejen de tener síntomas, ¿no? Sino que la recuperación tiene que ver con otra cosa, ¿no? Tiene que ver con comprender, ¿no? Esos procesos de sufrimiento psíquico desde otro lugar
y con generar significados diferentes y sobre todo con generar vidas significativas para las personas, ¿no? Y esto creo que es mucho más coherente con, digamos, lo que es el sufrimiento psíquico en sí mismo, ¿no? Sobre todo cuando nos planteamos, y ya lo sabemos los expertos por experiencia hace mucho, que los síntomas son defensas frente a la hostilidad. Entonces, no puedes pedir a una persona que deje de tener síntomas cuando son defensas, ¿no? Si apoyo natural y luego la profesionalización, que serían como conceptos un poquito diferentes, ¿no? Entonces ya no se ve, digamos, en los problemas de salud mental, el sufrimiento psíquico, como, digamos, un proceso de curación, entre comillas, ¿no? Sino que se ve más como un viaje. La recuperación es un viaje, ¿no? No es un destino, que quizá esto es muy, muy importante. Y la recuperación, en el proceso de recuperación del sufrimiento psíquico, no es un proceso lineal, es un proceso con idas y venidas, pero eso no significa que no haya recuperación, ¿no? Y cada persona estará en un momento de ese proceso diferente. Y que poder incorporar también posibles crisis dentro de ese camino de recuperación, ¿no? Y desde esas crisis que producen una elaboración de saber también importante, ¿no? Y ese sería un poquito como el camino, ¿no? Entonces creo que es realmente rompedor este modelo, que ojalá estuviera muchísimo más incorporado en salud mental, porque se habla mucho del modelo de recuperación, pero tenemos un sistema absolutamente hegemónico, biologicista, ¿no? que está ahí, ¿no? Y desde este lugar pues me gustaría hablar, ¿no? Entonces cojo un poquito la definición desarrollada por Recovery Scottish Network y dice: la recuperación permite vivir una vida cargada de significado y satisfacción con o sin síntomas. Se trata de tener control de tu propia vida. La recuperación de cada individuo es un proceso único y tremendamente personal. Yo creo que también esto recoge lo que es los procesos de sufrimiento psíquico y la subjetividad también, ¿no? No hay dos procesos iguales, no hay dos caminos iguales, porque no hay dos personas iguales. Y desde aquí es de donde parte el modelo de recuperación, ¿vale? Que tiene que ver con otras ideas, ¿no? Que no tienen que ver con la curación, con la medicación, ¿no? Con la patologización, sino tienen que ver más con la conexión, con la esperanza, con la identidad y con el significado, que es una palabra que me gusta muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, y otra palabra que me parece muy importante es el fortalecimiento, ¿no? Desde ahí vamos a trabajar nosotros desde ese modelo de recuperación. Y me gustaría recoger lo que dice la Scottish Network Recovery, ¿no? Que surge, ¿no? El modelo de recuperación surge en los 90, esta red surge en el 2004, ¿no? Y es una iniciativa que surge como una forma, digamos, de conciencia sobre la recuperación, ¿no? Y ahora actualmente su directora es Louise Christie y me gusta bastante algunas cosas que dicen, que me gustaría reflexionar con vosotros sobre ellas. Bueno, esta red tiene 4 objetivos. Uno es potenciar la conciencia, que me gusta mucho conciencia, mucho más que sensibilización, concienciación más que sensibilización, en torno a los diferentes caminos de recuperación. Fomentar la capacitación también de las personas para poder acompañar, ampliar la base formativa y también influir sobre la política y la práctica, que esto también me parece importantísimo en relación a este camino, ¿no? que surge nuevo. Y bueno, Luis Cristina nos dice que realmente, y esta es una cuestión que también se ha tocado y la ha tocado muy bien Rafa, que es la cuestión del poder, ¿no? Que los servicios de salud mental en realidad están diseñados por personas que no tienen ninguna experiencia, ¿no? Sobre lo que significa necesitarlos o utilizarlos, ¿no? Y desde esa base hay algo que está, digamos, un poquito desorientado, ¿no? Y me gusta mucho el concepto, que luego hablaré más adelante, que se señala desde esta red, de la coproducción,
de saber, ¿no? Que me parece que también apuntaba ahí Rafa muy bien, ¿no? Entonces, se trata pues de que todos tengamos voz en el modelo de salud mental, que es una cosa nivel perogrullo, pero de verdad que cuesta bastante, ¿no? Y ella dice, ¿no?, que se trata de tener todas las diferentes experiencias y voces en la mezcla, en igualdad de condiciones, trabajando juntas para mejorar las cosas. Desde ahí, ¿no? Y dice, en igualdad de condiciones, dice, porque el poder juega un papel muy importante, ¿no? Necesitamos alejarnos de una cultura de ellos y nosotros donde la gente se siente ignorada y sin poder. Necesitamos dejar de establecer la agenda y los resultados percibidos antes de que la gente haya expresado su opinión. Desde ahí vamos a trabajar, ¿no? Y ella dice y señala de una manera maravillosa, ¿no?, que las personas, ¿no?, que esa falta de poder significa al final que las personas terminan aceptando servicios que no son adecuados para ellos. Puede haber esa sensación de que algo es mejor que nada, incluso si en realidad no ayuda, ¿no? Entonces, es esencial, ¿no?, diseñar y brindar el apoyo y devolver el poder a las personas también. Y esto es una cuestión que se habla muchísimo en salud mental, que es el tema del empoderamiento, ¿no? Que las personas con sufrimiento psíquico nos tenemos que empoderar, que es una cuestión que yo siempre pregunto. Entonces, porque para poder empoderarnos, alguien tiene que ceder algo de poder, ¿no? Se trata de un equilibrio de poder. Entonces, hay algo de lo que también hablaba Rafa, ¿no? Se necesita una cesión de poder para realmente poder cambiar las cosas y que nos empoderemos, ¿no? Es algo imposible empoderarnos, ¿no? Que es una palabra que no me gusta, porque a mí la palabra poder no me gusta si no se nos permite, ¿no? Si alguien no cede parte de su parcela, ¿no? Entonces, y también es algo interesante de pensar que esto no solamente influye en lo individual, sino que influye también en la sociedad. Es decir, que se tengan en cuenta todas las voces nos va a hacer una sociedad diferente. Y esto es importante, ¿no? Bueno, y también pues toda la experiencia que acumulamos. O sea, tenemos un saber importantísimo que se lleva muchísimo tiempo despreciando. Un saber, ¿no?, que muchas veces yo siempre lo digo y a veces la gente se escandaliza cuando lo digo, pero cuando se habla de psicoeducación, por ejemplo, que me van a enseñar a mí cuál es mi sufrimiento psíquico, que es una cosa bastante atrevida por parte de los profesionales, ¿no? Me van a decir cómo es convivir con mi sufrimiento psíquico. Perdonadme, pero yo sé lo que es mi sufrimiento psíquico y quien no lo sabe es el profesional que no ha escuchado todavía mi historia, ¿no? Entonces no me enseñéis a saber lo que es mi sufrimiento psíquico porque sí lo sé muy bien, ¿no? Entonces desde ahí es como desde también lo que decías tú, Rafa, ¿no? Como hay un saber profano que desafía el saber profesional, pero a la vez los profesionales también empiezan a hablar de que las herramientas que tenían para la comprensión del sufrimiento psíquico no les sirven, ¿no? Y desde ahí, bueno, no me voy a enrollar mucho más. Tenéis toda la información de la Scottish Recovery en internet. Y bueno, y ahora me gustaría hablar pues de lo que es el apoyo mutuo, ¿no? Y diferenciar, una cosa es el apoyo mutuo, que es el apoyo mutuo natural, que son aquellos grupos, por ejemplo, de apoyo mutuo que se surgen de manera natural, que donde no hay ninguna figura que sea diferente a otra, ¿no? Donde todas las voces están por igual. Y luego está la figura profesional de la gente de apoyo entre iguales, que bueno, haré una matización porque me parece que el tema de mutualidad hay que ponerlo un poquito en cuestión cuando se trata de una figura profesional, ¿no? Entonces, cómo se hace este trabajo, ¿no? Bueno, es acompañar, ¿no?, acompañar a las personas por personas que hemos atravesado experiencias similares, ¿no? Hemos atravesado experiencias similares y difíciles en el campo del sufrimiento psíquico. Que esto está un poquito hilado con lo que hablaba antes de la esperanza, que ya está en el modelo de recuperación. Y esto es lo que dicen las personas. Dicen, ojalá, cuando yo estaba en un momento más agudo de mi crisis, alguien me hubiera dicho que de esto se sale. Esto lo dicen todas las personas que han pasado por un proceso de sufrimiento psíquico, ¿no? Entonces, el apoyo mutuo implica ejercer una función, implica ejercer una responsabilidad, pero cuando se trata de apoyo profesional no es una
digamos, función profesional al uso, ¿no? Es como hay algunas diferencias. Entonces, el apoyo mutuo produce un vínculo sanador muy difícil, o sea, muy fácil de establecer, que no tiene jerarquías. Y eso se demuestra enseguida. Cuando yo voy a hacer un grupo y me presento como persona con sufrimiento psíquico, ya no hay jerarquías, esa línea se borra y la relación comienza sin ningún tipo de dificultad, el vínculo, ¿no? ¿Y en qué se basan las relaciones de apoyo mutuo? En respeto, en autenticidad, la autenticidad de la experiencia, en comprensión, en fortalecimiento, en esperanza y en proximidad o cercanía, ¿no? Eso sería como un poquito las bases de, sobre todo, el tema de la autenticidad que me parece muy importante. Hay algunas definiciones de lo que es el apoyo mutuo. Por ejemplo, me interesa bastante cuando dice el apoyo mutuo es un apoyo emocional relacionado con el apoyo fundamental que se proporcionan personas que tienen un estado de salud mental parecido o que han, ¿no?, transitado por ahí para posibilitar el cambio social o personal deseado. Es un sistema de dar y recibir ayuda fundado en los principios del respeto, la responsabilidad de compartir y un acuerdo mutuo de lo que es útil, que eso me parece también muy importante. Y esto, ¿no?, dice, mediante el proceso de compartir, ofrecer apoyo, compañía, empatía y asistencia, los sentimientos de soledad y rechazo, discriminación y frustración disminuyen. Y aquí están todos los beneficios del apoyo mutuo. Ahora, está el siguiente paso, que es de ese apoyo natural de los GAM, ¿no?, de los grupos de apoyo mutuo, a la profesionalización. También deciros que no vamos a inventar la rueda aquí, porque esto se hace en otros países hace muchos años y estamos incorporados en los sistemas de salud, que es lo que es la aspiración. La aspiración a estar incorporados en los sistemas de salud por dos cuestiones. Una, ejercer este acompañamiento, que creemos que es fundamental para las personas, y otro, transformar el sistema de salud mental, ¿no? En la medida en que estemos dentro de los equipos, de que nuestra voz sea una voz más, de que podamos señalar lo que daña, va a haber otra comprensión y otra construcción de lo que es el sufrimiento psíquico, que esa es una de las grandes aspiraciones de nuestro modelo. Entonces, ¿cómo se trabaja desde ahí? Bueno, se trabaja desde una relación, aún sabiendo que tenemos esa experiencia compartida, ¿no?, del sufrimiento, pero que estamos en otro momento del proceso de recuperación y se trata de usar el propio conocimiento, la propia experiencia, ¿no?, para que eso le pueda servir a la persona. Eso no significa que tú estés imponiendo una forma de afrontar un proceso de sufrimiento psíquico, sino de, como decía antes, compartir, ¿no?, la experiencia que sea significativa. Hacemos acuerdos con la persona de lo que es significativo para ella o lo que no lo es, ¿no? Pero siempre el efecto de que una persona se haya recuperado por su propio proceso transmite esperanza a los demás y pueden creer en la recuperación. Yo creo que los agentes de apoyo entre iguales creemos mucho más en la recuperación que muchos profesionales de salud mental. Y eso es también importante, ¿no? Ellos siempre me dicen, cuando yo acompaño a alguien, si tú estás así de bien, yo puedo mejorar, ¿no? Que quizás sea ese el punto, ¿no? Entonces, hay caminos ya transitados y ya conoces caminos transitados por la recuperación. Muchas veces también la iatrogenia que se sufre en algunas consultas de psiquiatría, donde de pronto le dices al psiquiatra que escuchas voces y de pronto te dicen no vas a poder trabajar, ni vas a poder tener una vida, ni vas a poder tener una pareja, ni vas a poder tener hijos. ¿Quién se puede resistir a, ¿no?, a esa expectativa que, como dice mi compañero Hernán San Pietro, más que un diagnóstico es un pronóstico, ¿no? Entonces, cambiar algo de eso, transmitir esa esperanza de que se puede uno recuperar, que hay caminos ya transitados y que hay otras personas que hemos pasado por ahí. Creo que genera un vínculo, como decía antes, muy natural y muy rápido y mucho menos jerarquizado, y que además esto es importante porque también, aunque no sea lo fundamental, pero es como también los agentes de apoyo entre iguales, digamos, tenemos otra satisfacción también al acompañar a otras personas, que es convertir nuestro dolor en algo útil para otros. Y creo que también es importante. Y creo que también es importante pensar que esto es una oportunidad laboral
legítima para personas que hemos transitado por estos caminos, que nos hemos recuperado y que puede también paliar de alguna manera, que es importante, la cifra absolutamente degradante del empleo en personas con sufrimiento psíquico, ¿no? Es un trabajo importante que tenemos que hacer y que también tiene que ver con desequilibrar de otra manera. Y ya voy a terminar rapidito, Álvaro, para hablar, pues bueno, que la profesionalización de los agentes de apoyo entre iguales, no decimos mutuo porque si yo estoy ejerciendo como profesional en un centro no es mutuo, pero es entre iguales, ¿no? Y por eso no nos gusta la traducción del inglés, ¿no? Peer-to-peer o soporte. Y no es agente de apoyo mutuo, es apoyo entre iguales. Y luego están, pues, como decía un poco Rafa, esto va a generar oportunidades de acompañar de otra manera, oportunidades de cambio en el sistema de salud mental, pero también vienen con desafíos y con riesgos, ¿no? Muchas veces riesgos en el sentido de que ya nos han dicho, por ejemplo, bueno, queremos un perfil un poco de chivo expiatorio, ¿no? O, bueno, que el peer-to-peer es, ¿no? O el agente de apoyo individual no esté en las reuniones de equipo, ¿no? O sea, como que ya hay también dentro ese riesgo de la jerarquización. Y luego también el otro riesgo, que es el gigante de la industria farmacéutica, que ya tenemos, por ejemplo, conocimiento de que se está apropiando de algunos programas de formación de agentes de apoyo entre iguales, ¿no? Bueno, ahí están ahí los riesgos que realmente sabemos que si la industria farmacéutica se mete ahí es para neutralizar nuestro discurso, porque nuestro discurso va en contra de los intereses de la industria, porque va a apostar por el acompañamiento de otra manera, va por apostar por los deseos de las personas y no va a apostar por los intereses farmacéuticos, va a apostar por el interés, digamos, de la salud de las personas y en el bienestar de las personas. Entonces, bueno, va a haber ese tipo de riesgos. Y para acabar, para hacer esa diferencia que todo decía Rafa entre el saber experto, entre comillas, y nuestro saber, pues en la figura del acompañamiento tradicional hay un experto, aquí hay una relación de iguales, ¿no? Que compartimos experiencias. En el otro se ofrece una ayuda. Aquí ofrecemos, digamos, buscamos soluciones juntos. En el otro el objetivo es un problema. Aquí el objetivo son las posibles soluciones y acompañamiento en esas soluciones. Digamos que la figura tradicional está en un modelo generalmente más paternalista, mientras que en este modelo es más igualitaria. Y digamos que es hacerlo desde las profesiones tradicionales y aquí es más igualitario y apuesta más por el fortalecimiento y por hacer algo juntos. Sería un poquito el modelo. Bueno, ya me voy a callar. Muchas gracias. Ya me estaba diciendo Rafa, puedo hacer una pregunta, así que le tenemos aquí animado. Le voy a dar la primera pregunta a Rafa y también si quieres hacer algún comentario y luego pregunta. Pues sí, un par de comentarios a lo que has dicho tú y alguna pregunta, bueno, y una pregunta. Una cosa en relación al empoderamiento, claro, es un término bastante ambiguo. Claro, puede haber un empoderamiento neoliberal, la persona o capitalista, la persona hecha a sí misma, la persona que se convierte en empresario de sí mismo, que está empoderado, etcétera, ¿no? También hay un empoderamiento de otro tipo, ¿no? Y el término de concienciación que tú decías es muy interesante porque recuerda a Paulo Freire y a la pedagogía del oprimido, ¿no? Con lo cual, bueno, en ese sentido, el empoderamiento sí, quizás sí se pueda usar, ¿no? Pero es verdad que es un término bastante ambiguo. Quería comentar una cosa un poco al hilo también de lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, hay una reacción, ¿no? Y entonces hay un curso, que es al que aludías tú, que está financiado por Janssen. Claro, evidentemente es un contrasentido, ¿no? Pero es que el sistema capitalista tiene una capacidad, y el neoliberalismo tiene una capacidad impresionante para apropiarse de determinados conceptos que en un principio pueden ser progresistas y tiene una habilidad impresionante para vaciarlas de contenido. Y eso ocurre
con esto que acabas de comentar y ocurre incluso con el concepto de recuperación, ¿no? Es decir, si nos vamos a, bueno, pues a la carta de recuperación que tú comentabas, bueno, pues al concepto de recuperación que tú has comentado, al planteamiento de la Carta de Trieste, etcétera, pues ahí se ve claramente cuáles son los objetivos bueno, de las personas expertas por la experiencia y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé si recordáis un programa de televisión de Jordi Évole que se proyectó en la televisión hace algún tiempo, donde Évole creo que pecó de ingenuo y le plantearon un concepto de recuperación absolutamente diferente, ¿no? Hay una que seguro que conocéis, este movimiento de recuperación a la basura o a la papelera, ¿no? Que plantea que el enfoque de recuperación comienza con unos planteamientos muy loables, muy importantes, pero que ha sido cooptado por el neoliberalismo y que ahora funciona como pantalla pues, para la coerción, para la culpabilización de la víctima, etcétera, ¿no? Esa estrella de la recuperación y sus programas formativos ahora se centran, o en buena medida, se centran pues en el individuo, ocultando o eliminando el contexto social, etcétera, ¿no? Es decir, las campañas, y hay campañas en este sentido con historias de recuperación personales que solo suceden dentro de la norma y de la convención social, ¿no? Claro, esto es un peligro importante, ¿no? Porque bueno, me parece que era interesante plantearlo, ¿no? Y luego, claro, la cosa se complica, me parece a mí, y esta era un poco la pregunta que te quería hacer. Bueno, te quiero hacer dos preguntas. Una que lo has apuntado, este movimiento, porque es un movimiento que a mí, en cierto modo, me recuerda, no en cuanto a sus contenidos, pero sí en cuanto a su planteamiento, es un movimiento transnacional, ¿no? Es decir, que a mí me recuerda, en cierto modo, al movimiento por higiene mental de los años 20, 30 del siglo XX, ¿no? Los contenidos son diferentes, pero bueno, esa característica de ser un movimiento transnacional me parece interesante y no sé si puedes comentar algo en fin. Y luego, claro, las profesiones son actividades reguladas y su ejercicio está sujeto a una serie de normativas, ¿no? Fundamentalmente a dos. A una, la cualificación profesional, que requiere una titulación que puede ser universitaria o no, pero requiere justificar esa cualificación. Y luego el control sobre el contenido del trabajo, sobre la organización propia, la existencia de códigos deontológicos, etcétera, ¿no? Y eso depende de los colegios, ¿no? De los colegios profesionales, ¿no? Que también de algún modo colaboran a la creación de culturas profesionales, ¿no? Claro, la reacción ante esta nueva figura, que tiene muchas resistencias, pues claro, por ejemplo, desde sociedades científicas o desde colegios profesionales, se va a decir, o se dice de hecho, que el paciente experto, así definido así, no es un profesional sanitario, por lo que es muy complicado para los sistemas de salud contratar a estas figuras, ¿no? Algunos sugieren que, bueno, que colaboren en programas de voluntariado, etcétera, ¿no? Lo cual también es impresentable, pero bueno, es un planteamiento que... Entonces, claro, la pregunta, por eso ya que estamos aquí, sería ¿quién forma a estos nuevos profesionales o trabajadores? ¿Cómo se consigue esa cualificación, que esa cualificación sea reconocida, etcétera, ¿no? Es decir, qué estrategias y qué realidades existen en este sentido, ¿no? Pues me parece importante a la hora bueno, de integrarse como profesional en el mundo de la salud mental, ¿no? Bueno, yo creo que plantea dos preguntas muy interesantes, ¿no? Serían un poco, ¿qué podemos plantear del marco internacional y de la internacionalización o esa vocación internacionalista de este tipo de movimientos?
Y bueno, la segunda cuestión es, al final, una profesión implica una cualificación y quién controla esa cualificación y cuál es, ¿no? La problemática debajo de esta. Me encanta porque me vais a hacer hablar de lo que yo quería hablar, en realidad. Bueno, en primer lugar Esto, quería hacer... que bien os moderáis vosotros solos. Sí. Yo no tengo nada que hacer. Claro, hay una cuestión que quería recoger, Rafa, que a mí la palabra empoderamiento no me gusta, pero es lo que se nos dice, empoderarse. Qué poco empoderados estáis, ¿no? Como parece algo cínico también, un punto, ¿no? Decir, en ese sentido, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo, pues el significante de poder me asusta, ¿no? Y bueno, has dicho cosas súper interesantes. ¿Es un movimiento transnacional? Sí, porque, por ejemplo, digamos, el lugar que tiene en Francia o el lugar que tiene en Reino Unido, por ejemplo, que son sitios, incluso en otros países, ¿no? Hay un camino hecho. Por eso yo siempre digo que no estamos inventando la pólvora, que la pólvora está inventada, habría que seguir. Yo creo que en España ha habido mucha resistencia particularmente a este modelo. En general es lo que siento. Entonces ahora voy a hablar un poquito del desarrollo que tenemos aquí en España de este modelo y de cómo se está haciendo, porque realmente tenemos formaciones. El grupo Intras tradujo el manual peer-to-peer y empezó a hacer formaciones en España. Hay diferentes y diversas, de diferentes duraciones, ¿no? Como es algo bastante anárquico. El modelo, por ejemplo, lo que ha recogido la Universidad de Burgos antes no estaba financiado por la industria. El programa Acompáñame en Pamplona, está programas que ha habido en Valencia y sobre todo tiene mucha repercusión ya en Cataluña, donde se ha generado un acuerdo con el SEPE para que ya haya un certificado profesional de técnico de apoyo entre iguales. Ese es como el primer paso, ¿no? Porque el año pasado, en octubre, tuvimos una reunión en Pamplona para hablar justamente de empezar este recorrido. El recorrido y la aspiración es generar una formación que sea igual en España, que partamos de un certificado profesional del SEPE para luego, digamos, luchar por una formación profesional adecuada, ¿no? O sea, a esta figura. Pero eso va a ser un camino, ¿no? No va a ser en 5 minutos, ni en un año, ni en nada. ¿Qué está pasando en España? Por ejemplo, ya hay personas contratadas ejerciendo esa función, pero están en asociaciones, que están ejerciendo acompañamiento a través de asociaciones en el sistema también de salud mental, ¿no? Pero bueno, eso es una puerta como todavía que la aspiración es otra, ¿no? Es generar, esto está muy bien, pero generar, por ejemplo, en Valencia se llaman TEAM, que son técnicos de apoyo mutuo, ¿no? En Cataluña también hay personas contratadas, en la Federación BEUS está un trabajo excepcional. Pero la idea es que a partir de estas formaciones donde ya no seamos cada uno de una formación distinta, con distintas horas, unos tienen prácticas, otros no tienes prácticas, ¿no? Como tú comentabas, que sea la misma y que la aspiración es que esta figura, a través de todo lo que tú has dicho, esté en pliegos, ¿no? Como una persona, una profesión más. Bien, lo que estamos generando ahora, las personas que nos reunimos en Pamplona, que es como el grupo motor de todo esto en España, en la que estoy yo también, estamos haciendo una asociación de agentes de apoyo entre iguales nacional para recoger primero todas las formaciones que hay diferentes, recoger todas las personas que están formadas, todas las personas contratadas, ¿no? Y estamos haciendo una asociación profesional como primera medida, ¿no? Creemos que es lo imprescindible para comenzar este camino, ¿no? Y creo que está muy avanzado, que estamos ahí en ello, que bueno, también queremos incorporar algunas demandas, como por ejemplo que los formadores de agentes de apoyo entre iguales seamos expertos por experiencia y no sean profesionales de salud mental, como ha sido muchas veces. Queremos generar cierta presión sobre los contenidos que se impartan, ¿no? Siempre desde el modelo de agente de apoyo entre iguales. Y bueno, yo creo que estamos haciendo un camino que hace pocos años era impensable y que la evolución que está teniendo es muy buena. Pero estamos ahí. Lo del voluntariado pues es bastante indignante. Yo recuerdo en una jornada sobre centros de salud mental que, claro, me decía una persona de un centro de rehabilitación psicosocial que, bueno, que
tenía como una figura que se llama mentores, entonces acompañaban a otras personas, les daban una formación y luego acompañaban. Y yo le pregunté que cuánto cobraban. Me dijo, no, no, nada. Digo, ya, pero esa persona tiene una responsabilidad. Acompañar el sufrimiento psíquico, todos sabemos que no es una cosa fácil y tiene una responsabilidad. Me estás diciendo que no cobran nada. Me dijo, no, no cobran. Bueno, mejor que nada es. Bueno, mejor que nada es, depende de para quién, ¿no? Depende de para quién. Entonces, como que. Y dijo una frase, dijo, bueno, ya que los profesionales estamos muy ocupados, la gente, ¿no? Los mentores pues tienen tiempo y así nos quitan trabajo. Esto sin ningún pudor. Quiero decir, ¿no? Si estamos haciendo un trabajo, si esto requiere una formación, si esto sabemos la dificultad también, ¿no? De sostener un sufrimiento psíquico, lo de no cobrar es indignante, ¿no? Es indignante. Entonces, no sé, es como cuando a mí me llama y me pregunta si cobro, digo, no sé, yo creo que tú también cobras por tu trabajo, ¿no? O sea, entonces como que todo esto es importante de hablarlo, ¿no? Y decir que esto es una figura que es un acompañamiento diferente, que digamos, y también el tema, otro tema que me parece importante es como, yo creo que a veces esto se rechaza tanto, bueno, primero por la jerarquía de tener diagnóstico frente a los profesionales que no lo tienen, que bueno, igual algunos sí lo tienen, ¿no? Y luego esa parte de legitimación, y luego es como la competencia, ¿no? Como si nosotros viniéramos a quitarle el trabajo a los profesionales de salud mental, ¿no? Que es una cosa delirante, porque es como yo no voy a hacer la función de psiquiatra, ni voy a hacer la función psicólogo, ni voy a hacer ningún tipo de función que ya está establecida, voy a hacer una función que es para la que estoy preparada, para la que sé trabajar, ¿no? Que es acompañar desde otro lugar. Entonces estaría muy bien que una persona pueda ser acompañada porque lo decida también ella, ¿no? Desde otro lugar, que no somos competencia, por favor, que eso quede claro, que somos, digamos, una aportación más que puede virar mucho el modelo de salud mental. Yo creo, esto lo creo firmemente, que eso, cuando se dice, no, cambiar el modelo desde fuera, y no vamos a cambiar el modelo desde fuera. O sea, pero si yo estoy en una reunión con Álvaro, que es psiquiatra, y le digo, mira, esto que estás haciendo daña, porque yo tengo esta experiencia. Si yo incorporo mi saber, porque yo llevo 30 años trabajando en mi proceso de sufrimiento psíquico, ya sé ubicarlo, sé muchas cosas que los profesionales no saben, que no tienen por qué saber porque no han atravesado ese proceso, ¿no? Por eso yo también me dedico a hacer formaciones en primera persona que valoran mucho a los profesionales, ¿no? Entonces creo que también hay que generar como ese espacio de esto no es competencia, esto no es un enfrentamiento, esto es una forma de aportar y construir juntos. Y yo siempre lo digo, tenemos que cambiar el sistema de salud mental juntos. Sois nuestros aliados y somos aliados en este trabajo, porque yo creo que la aspiración de la sociedad y la aspiración de los profesionales de salud mental es acompañar mejor, es que las personas tengan más derechos, es que las personas se sientan mejor y eso hará que tengamos una sociedad mejor, que es el objetivo. Me he venido arriba. No, yo creo que estamos aquí para eso precisamente. Guarda el micro. Estamos aquí para venirnos arriba y bueno, a lo mejor podría estar bien, ¿no? Que la próxima vez que tengamos que ir a una consulta de salud mental le preguntásemos al profesional que cuánto, no que se está cobrando por ello y a lo mejor nos sorprenderíamos. Pero bueno, creo que lanzabas cuestiones fundamentales y bueno, habéis, ¿no? Como diseccionado desde una perspectiva histórica al aterrizaje actual, las cuestiones que existen en otros países, las tensiones que existen en el nuestro, las cuestiones de capacitación, los monopolios, ¿no? Que decías, no somos el enemigo. Y yo pensaba, pues hombre, desde una posición monopolista, ¿no? De una lógica capitalista, cualquier persona que pueda comprometer tu posición de monopolio es un enemigo, ¿no? Y precisamente a lo mejor el poder de construir estas nociones que pueden operar en nosotros a través de espacios como este pueda ser un elemento vital. Hablábamos, y hablaba Rafa antes, de descentrar el lugar de la enunciación y yo creo que es momento de poder hacerlo con vosotros y poder participar, ¿no? De esta charla. No nos vamos a engañar, no es un espacio democrático, nosotros estamos aquí arriba, yo voy a controlar los micrófonos. Entonces, bueno, esta es la primera ficción que hay que plantear, pero vamos a intentar ser un poco más bueno, participativos en ese sentido. Os quería
hacer una referencia que yo una vez escuché en una charla y me gustó mucho, que creo que nos puede ayudar también a poner en práctica esto de la descentración, que sería que cuando hay espacios como este, ¿no? Que más conferencias, lo que suele ocurrir, y hay lugares donde se hacen como auditorías de quién habla, ¿no? Tanto a nivel de las ponencias, si estas presentan un espacio paritario, no solo en cuestiones de género, que es un poco de donde se inicia, sino también en cuestiones como de diferentes profesiones, de diferentes edades, etcétera. Y lo que se analizaba no solo cuando se habla de los ponentes, sino también de las personas que participan, tiene que ver con esta cuestión de que lo más habitual en estos espacios es que ahora cuando se levante la mano y se pida la mano, es que hablen los varones, ¿no? La primera persona que levanta la mano suele ser un varón. Y luego, si hay otro tipo de jerarquías profesionales, pues probablemente aquí sería un varón psiquiatra. Con esto no quiero decir que los varones psiquiatras de la sala no habléis o no hablemos. Lo que quiero decir es que a veces, de cara a plantear que pueda intervenir el público, bueno, podemos esperar un poco, escuchar, pensar y dejar que otras personas, ¿no? Puedan enunciar lo que tengan que enunciar y de esta manera lo podamos poner en práctica. Y por eso, María José nos va a ayudar para que podáis plantear las preguntas, plantear los comentarios que consideréis oportunos, que podamos debatir entre todos y precisamente sacar un poco más de partido, ¿no? a estos dos ponentes de excelente nivel que tenemos hoy aquí. Por ahí. Y luego también, antes de empezar, sobre todo para decir esto de que el que avisa no es traidor, obviamente, dentro de lo más democrático posible del espacio, os voy a dar tiempo para hablar, pero si en algún momento veo que el tiempo se va un poquito de más para que puedan hablar otras personas, os voy a intentar cortar de la manera más educada posible, pero os pido disculpas. Y si no, Mariajo tiene unas tácticas bastante buenas de defensa personal que puede utilizar. Hola, buenos días a todos. A ver, me parece ¿Cómo te llamas? Perdona. Sí, me llamo Pilar, soy psicóloga clínica y trabajo en una unidad de salud mental en Valencia, pero en una zona bastante rural en la que yo, según os oía hablar, pues me parece muy complicado el poder encontrar alguna gente de apoyo entre iguales, entre, bueno, pues las personas que vienen a nuestra unidad. También he visto una dificultad muy importante, es lo que yo veo ahora, lo mismo para el futuro, bien, y es cuando tú llegas a un equipo como el que somos nosotros, que creo que además pues lo hacemos relativamente bien, ¿eh? Y estamos bastante bien avenidos, pero donde cada uno tiene un modelo de trabajo diferente. ¿Qué hacemos cuando tenemos dos modelos distintos, biologicista y de integración o de recuperación? Y cuando escuchas frases del estilo de, uy, Pilar, es que los pacientes son pacientes, ¿eh? No son amigos, cuidado. No sé si me estoy explicando. Bueno, el tema de la zona rural es como cualquier otra zona. Los acompañantes terapéuticos también van a esas zonas. A mí me causa una pregunta siempre que me plantean este tipo de cuestiones, porque cuando hay un equipo, o sea, el modelo del terapeuta ocupacional no tiene nada que ver con el modelo del psiquiatra, ni con el educador social, ni con otro tipo de profesionales, pero sí se cuestiona el tema cuando somos nosotros, desde la experiencia. Yo creo que simplemente es integrar, ¿no? A este profesional como uno más del equipo y escuchar todas las voces desde lugares y llegar a acuerdos. Yo creo que se puede llegar a acuerdos. Que nuestro modelo, o sea, es como el terapeuta ocupacional cuando empezó en salud mental, pues era un extraterrestre, pero ya no tanto, ¿no? No, pues igual esto, ¿no? Creo que no hay que darle un cariz diferente a este modelo de acompañamiento. Yo creo que el modelo de recuperación está también en la sociedad y ya vimos el otro día que el modelo biologicista es un delirio también de la psiquiatría. Entonces, bueno, en el sentido de todo lo que dijo John Reed, ¿no? Y
y el argumento de todas esas hipótesis y poner encima de la mesa el sufrimiento, los contextos, la biografía de las personas, y yo creo que en eso vamos a estar de acuerdo. Entonces, simplemente integrar como uno más a la persona desde su hacer profesional. ¿Eh? Ah, vale, vale. Luego, si no, nos planteas una contrarréplica. Sí, sobre todo es eso, es decir, que no nos planteemos una alteridad que no nos planteamos con otro tipo de perfil profesional, ¿no? Y aquí también estaríamos para explicarnos mal y luego poder deshacerle esos entuertos, ¿no? Tenemos una palabra por ahí, pero antes de esto me surgía la cuestión porque veía algunas personas en esta sala que me consta que han trabajado, ¿no? con personas usuarias, expertas. Bueno, ¿cómo ha sido un poco? No sé si ahora va, pero digo, os lanzo a ver si alguno de ellos luego se quiere animar. ¿Y cómo ha sido esa experiencia, ¿no? Para los equipos? ¿Cómo os habéis sentido? ¿No? Si queréis luego comentar algo de esto, pero primero tenemos una pregunta por allí. Me llamo Cristina, trabajo de psiquiatra en una unidad de salud mental de Valencia y he sido afortunada porque he podido compartir durante más de un año, llevamos año y medio, con compañeros expertos en primera persona. Quiero decir, a ver, por encima de todo, los pacientes han sido los primeros beneficiados, los pacientes más graves, con recuperaciones francas que se mantienen, pero sobre todo para el equipo. Para el equipo ha sido una experiencia, en nuestra unidad ha sido muy, 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 muy satisfactoria. Ha habido resistencias al principio, pues formaban parte de como un integrante más, pero por ejemplo me di cuenta a los 2 o 3 meses, no recuerdo bien, que cuando entra cualquier otro profesional forma parte del grupo de WhatsApp de la unidad, pues no estaban. Y entonces lo planteé y hubo resistencias por compañeros, pero compañeros que incluso algunos son amigos. Fueron superadas y han sido integradas. El resumen es que el estigma se quita desde dentro, no hay nada más, ¿eh? Y con la experiencia en primera persona. Una pregunta que me surgía, digamos, en relación con lo que planteaba Silvia. ¿La persona o las personas que trabajaban con vosotros cobraban? Sí. Quiero decir que es una pena porque el primer año creo que cobraban desde la asociación y desde la administración, pero al año están en la mitad de tiempo porque la mitad han sido despedidos. Rafa, no sé si quieres comentar alguna cuestión de lo que se planteaba por aquí. En fin, no sé, visto desde fuera, si en un equipo hay profesionales de sensibilidades distintas, pues como buenamente se pueda, ¿no? O sea, habrá que... El tema que se ha comentado de las características geográficas y demográficas, creo que es importante, por ejemplo, y que obliga probablemente a introducir, no solamente en este caso, sino en otros, o sea, en general, a introducir pues variantes, ¿no? Por ejemplo, John Reed hablaba el otro día bueno, habló de soteria y habló de diálogo abierto, ¿no? Diálogo abierto surge en Finlandia, en unas condiciones geográficas y demográficas muy particulares, ¿no? Replicar la experiencia de diálogo abierto en otros lugares, bueno, exige introducir variantes porque, bueno, pues porque es difícil replicarlo tal cual, ¿no? De manera que, bueno, las características del entorno, las geográficas, las demográficas, las socioculturales, etcétera, implican cambios en los planteamientos que, bueno, que sobre la marcha deben ir haciéndose, ¿no? Supongo. A mí me conectaba un poco con lo que planteaba, creo que era Timimi, ¿no? Que hablaba de los recorridos que hacen los pacientes. Y a veces también esta ficción de que hay que establecer unos recorridos y unos, no sé cómo llamarlos, autopistas, y esto va a mejorar la atención que se brinda. Probablemente, ¿no? A pesar de que podamos tener una cartera de servicios, cada dispositivo debería tener una cierta posibilidad de organización basado en la naturaleza del lugar en el que ¿no? se ubica. Porque si no, lo que estaríamos haciendo, pues incluso a veces con esta cuestión, ¿no? de decir, oye, pues este modelo, ¿no? de Reino Unido, buenísimo, buenísimo, lo planto en España y de repente te ves con que no ha funcionado, ¿no?
Pues a lo mejor precisamente, ¿no? Y yo creo que lo que planteaba la compañera por ahí de estas dificultades que pueden existir en los contextos geográficos también nos puede llevar a replantearnos esta cuestión de que a veces lo de copiar y pegar dispositivos de un lugar a otro o sistemas de un lugar a otro sin una posibilidad de debate de qué estamos haciendo, si esto puede ayudar o no, si esto, digamos, respeta o no la cultura o la lengua, ¿no?, del lugar en el que se inserta, pues probablemente estemos un poco errados. Creo que Mariano había pedido la palabra, no sé si alguna persona más si quiere intervenir por ahí atrás. Bueno, pues primero por atrás, habéis pedido, ¿no? ¿Oye? Atrás, luego un poquito más para adelante y luego Mariano. Bueno, mi nombre es Javi, soy educador social, de los poquitos que sí que nos atrevemos a decir y hablar. Quería comentar que en el servicio que estoy yo, soy de Comunidad Valenciana, trabajo en Villarreal y estoy en Fundación Manantial. En estos momentos estamos compartiendo, tenemos de compañeras de trabajo a gente que ha estado en formación de TEAP, están en la formación y están contratadas ya como TEAP y están en los diferentes recursos de Fundación Manantial. ¿Qué serían esas siglas? Técnico especialista en apoyo entre pares. La formación está subvencionada por el Labora, que es el SEPE, y bueno, ellas van a tener un certificado de profesionalidad cuando finalicen. Ellas forman parte de nuestro equipo de trabajo, ellas están en nuestras reuniones, en los diferentes recursos y estamos acoplando. La verdad es que pues, surgen esos miedos, tienen que estar pues, en todas las reuniones, no tienen que estar. La verdad es que en el servicio que yo estoy sí que están, ¿vale? Y la verdad es que es muy enriquecedor para nosotros y para ellas también. Y luego están en todas las acciones que en el equipo consideramos que tienen que estar y ellas son partícipes. Ellas dicen también si se ven o no se ven. Y estamos ahí viendo pues las dificultades que pueden surgir, las vamos solucionando. Pero bueno, para mí personalmente es muy enriquecedor. Y sobre todo porque han habido personas que en el servicio que yo estoy, nosotros tenemos un programa de soledad no deseada, sobre todo un chico que está en el programa, pues él estaba en una dinámica que no salía de su casa. Y la dinámica ha cambiado totalmente. Estamos hablando de otra persona. Él, con esta formación se ha levantado cada día, cosa que antes no hacía, o lo hacía pues, a las 12. Ha tenido pues eso, un horario de trabajo. Yo a veces lo hablo con él. Yo le decía, qué bien, ¿no? Esto, porque él, por ejemplo, él tenía muchas dificultades para eso y no encontraba el motivo de levantarse. Y hemos visto ahí una oportunidad también. Entonces yo creo que son experiencias muy bonitas que posibilitan el que podáis, yo creo que son posibles. Lo que pasa es pues, que eso, pues que tenemos que ir solventando las dificultades que tengamos entre todos, ¿vale? Por todas las partes. Y bueno, esa era la aportación que quería decir. Pues muchas gracias. Si en algún momento queréis contestar alguna cosa, me decís. Bueno, yo la pregunta que te quería hacer también es si esto tiene continuidad, porque a mí es una cosa que me preocupa. El tema de que muchas veces hacen las formaciones, como pasó con que esto pasó también en Castilla-La Mancha, ¿no? Con la asistencia personal, donde se contrata a las personas 6 meses y luego nunca más. Y esto a mí me hace muchísima pregunta también en ese sentido, ¿no? Es decir, si esto sabemos que es útil, si esto, ¿no? Es importante, si este acompañamiento es importante, si ya hay personas contratadas, ¿no? El no dejarlo caer, porque en realidad si no se genera ahí como una pequeña huella que luego desaparece y eso no es la cuestión, ¿no? Por un lado, por eso. Y luego, cuando tú hablas de esa persona que de pronto ha encontrado un significado, ¿no? Y ha podido hacer un trabajo y ha podido... Es porque muchas veces desde muchos servicios de salud mental se cercena tanto a la persona de que no va a poder hacer nada con su vida, que realmente es muy preocupante en ese sentido. Muchas veces al final la persona se adapta a todas esas cosas que le caen encima. De pronto encuentras un sentido y acompañar a otros y convertir tu dolor en algo útil es un sentido y de pronto una persona puede transformar su vida. Y esto es lo que también demuestra digamos, esta forma, ¿no? Es verdad que también, no lo he dicho antes, pero hay diferentes nombres: asistencia personal, agente de apoyo mutuo. Por eso está el camino ese, ¿no? Del SEPE, de organizar, de unificar, para que esto sea una profesión reconocida como otra cualquiera y que seamos pues, una voz más dentro de los equipos, que todas las personas que han trabajado con agentes de apoyo entre iguales
dicen lo mismo que vosotros, que es enriquecedor, que acompaña, que ayuda a las personas, pues sigamos apostando por esto. Te he lanzado una pregunta que ahora no vas a poder contestar porque el micro ha ido un poquito más para adelante, pero luego cuando vuelva un poquito para atrás, si se me veis que se me olvida, me lo recordáis, porque creo que también es importante el elemento de que esto, no la continuidad que preguntaba. El micro está por allí, ¿verdad? Sí, pero si hay alguien que... No. Pregunta y luego ya... Bueno, es que yo, algunas de las cosas que iba a suscitar han ido saliendo, precisamente las últimas intervenciones de Javi y de Cristina, ¿no? Sobre la experiencia en los equipos. Porque creo que uno de los desafíos, efectivamente, es, bueno, trabajar individualmente en un apoyo uno a uno, ¿no? Peer-to-peer, vale, pero nosotros, claro, trabajamos en equipos, ¿no? Y por ver tanto las experiencias que había como también la perspectiva. Yo no sé, internacionalmente, por ejemplo, hay algunas cosas, bueno, hay muchos aspectos contradictorios, estoy de acuerdo, ¿no? Los temas de recuperación, como sabéis, llevo unos años trabajando el tema y en cursos de sensibilización con profesionales, la actitud es desigual. Gente encantada y deseando, entendiendo que es un área o digamos, una ventana a la transformación de los equipos y lo están deseando, y gente muy temerosa. Yo creo que esto es... apenas ha saltado efectivamente a la administración. Iba a comentar la experiencia de Castilla-La Mancha, pero ya lo has dicho tú, ¿no? Que también... Creo que no te escuchan bien, ¿no? Que si le puedes acercar un poquito más o ponerlo así. De acuerdo. Fue puntual y transitoria, y entonces de estas cosas que son un poco cosas piloto, que nacen por la iniciativa y voluntariedad de un grupete, y luego pues no tiene continuidad. Por eso yo creo que el reconocimiento de profesionalidad es importante. Y cómo garantizar las acreditaciones son importantes. Hasta donde yo sé, esta ha sido una de las claves de que arraigara el perfil profesional en algunos sitios. Por ejemplo, en Estados Unidos hay alguna universidad, en Yale está la Universidad del Recovery, donde a la gente le acreditan para que luego por ahí te contraten. Entonces, no sé qué opinión tenéis, porque es también ya son como formatos de profesionalidad, en fin, en toda la regla, ¿no? Con sus pros y contras, creo también. Claro, luego hay cosas. Claro, hay en determinados estados, por ejemplo, allí, para equipos de tratamiento comunitario asertivo, tienes que tener un porcentaje de personas con experiencia para que recibas subvenciones públicas. Si no, no recibes subvenciones públicas. Entonces, hay elementos que contribuyen, digamos, al que el modelo sea una cosa un poco experimental o cuaje. Y yo creo que aquí, quizá la AEN, como asociación que tenemos bastante que ver con el desarrollo de las profesiones, pues somos de profesionales de salud mental, ahí tendríamos quizá, ¿no? bastante que decir. Y un mínimo comentario sobre el tema del empoderamiento, que habéis señalado como no es una palabra que guste, etcétera. De acuerdo. Y hay otras palabras quizá mejores, pero a lo mejor sí ayuda a pensar que uno de los problemas de las personas que adquieren el rol de paciente en los servicios es el desempoderamiento. Y esto sí es verdad que sucede. Y nombrarlo con esa palabra sí me parece interesante, porque el despojo de iniciativas, el despojo de la falta de reconocimiento de la palabra, del valor de las decisiones, etcétera, 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 son maniobras potentes de desempoderamiento. Entonces, no sé si está bien o no decir que hay que empoderar, pero por lo menos corregir o estar alertas a las tendencias automatizadas a través de los cuales el paciente y la palabra del paciente y la vida del paciente deja de tener tantas veces sentido, significado, etcétera, etcétera, me parece importante. Bueno, tendría muchas más cosas que comentar, dejo para luego o para otro momento. Seguimos teniendo tiempo, con lo cual me quedo con una cuestión que lanzabas que tiene que ver con que precisamente esto luego, iba a decir aterrizar, pero a lo mejor no es aterrizar, hay que despegar y llevarlo al nivel de las políticas públicas, ¿no? Y bueno, entiendo que Mariano etiquetaba a la Junta de la AEN y a la Junta de las Autonómicas para que a lo mejor estas recomendaciones se puedan ejercer desde nuestra organización. Ahí lo dejaba, ahí os lo dejo yo también. Creo que habría que responder a la pregunta que te había lanzado Silvia. Si nos permitís, perdona, un segundito. Dejar el micro brevemente al compañero que había hablado antes, luego iría ella y luego por ahí han pedido la palabra a la derecha. Vale, varias cosas. Por lo que sé, la idea de Fundación Manantial, cuando pone esto en marcha, es con la idea de que cuando esta formación termine, por ejemplo, yo estoy en una situación parecida. Yo trabajo en programas. ¿Esto qué quiere decir? Que estos proyectos se piden anualmente. Si hay dinero, seguimos. Si no hay dinero, o vamos fuera o cambiamos a otra cosa, ¿vale? Entonces estamos un poco ahí en ese barco también nosotros.
Con lo que responde a la figura profesional, yo soy educador social, durante muchos años he estado contratado como educador monitor, no como educador social, y entonces es una pelea que tenemos que ir haciendo, pues en vuestro caso también tendréis que ir haciendo. Lo bueno de esto es que lo podemos hacer conjuntamente también, ¿vale? Yo con la fundación, igual que en otras entidades que he estado, mi lucha siempre ha sido, yo soy educador social y tengo que estar como educador social. En algunos momentos lo he conseguido, en otros no, pero esa es mi pelea. Igual que con compañeras que tengo de trabajo también, ¿vale? La pelea es, pues, seguir diciendo, y lo hago a través del Colegio de Educadores Sociales, lo hago desde donde yo puedo, implicándome también en el colegio, ¿vale? Entonces creo que eso es importante también que lo vayáis haciendo. Se está construyendo. Creo que es importante también el que sea, pues, por ejemplo, si es TEAP, que sea TEAP. ¿Sabes? El nombre creo que es importante, y luego que tengáis también ese certificado profesional, ¿vale? Porque eso va a permitir que se os tenga como profesionales, ¿vale? Y bueno, eso. ¿Alguna cosa que queráis comentar por aquí? Yo quería, en relación a lo que decía Mariano, que también creo que tiene mucho que ver con digamos, el acompañamiento a las personas con sufrimiento psíquico con el tema de la universidad, ¿no? Nosotros nos planteamos hacer un certificado profesional conociendo, digamos, cómo está el colectivo a nivel formativo. Porque muchas veces, y esto es una queja que tenemos, que es que el sistema de salud mental, digamos, o el sistema educativo, cuando una persona tiene una crisis, sale del sistema educativo. Y cuando hay un CRL acompañando personas, se apuesta poco por la formación y se nos deja en la jardinería, en la hostelería y en la limpieza, ¿no? Y yo creo que también eso hay que dar una vuelta. Entonces, hay que dar una vuelta de cómo se está interviniendo ahí. O sea, personas que de pronto quieren estudiar una carrera, le dice un profesional de salud mental, no, mejor tú hazte un cursito de hostelería. No, hay que apostar, y eso también tiene que ver con vosotros, con los profesionales. Hay que apostar porque las personas cada vez más salgan menos del sistema educativo, porque tener un problema de salud mental o un sufrimiento psíquico implica que seamos intelectualmente menos capaces, y apostar también por ahí, en ese sentido. Entonces, creo que es algo progresivo, Mariano, es decir, desde un certificado profesional, ir transformando todas estas cosas, luego una FP y quién sabe dónde podemos llegar. Pero el tema es que también hay que cambiar el sistema desde dentro. Yo siempre digo que en las escuelas, que además se trabaja fatal el acompañamiento emocional, porque a un niño que no encaja en el cuadrado se le saca fuera, ¿no?, del sistema. Pero cuando tienes un problema de sufrimiento psíquico y tienes una crisis, no hay un acompañamiento. No hay un acompañamiento para que esa persona vuelva al sistema. Y eso es muy grave en nuestro colectivo, porque esa persona que sale del sistema educativo ya sale del sistema económico también. Entonces yo creo que esto es una vuelta también que hay que dar en este sentido. Es decir, hay que apostar por otro modelo. Muy positivo, pero que cuando, o sea, decir, los contratos estaban con Labora y con la Asociación de Usuarios ASEM, vamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando Labora lo da para un año y ya no más. ¿Qué es lo que sucede? Porque se estuvo movilizando también a los servicios jurídicos de Consellería de Sanidad para ver si se podían hacer contratos, pero dentro de Consellería. Y aquí enlazo con lo que dice Mariano y con lo que estás diciendo tú también, que es o damos un título formativo que tiene que darlo el Ministerio de Educación, me da igual, o sea, decir, cuál sea el proyecto, el recorrido, quizá ahí es que si vais a hacer ese recorrido a nivel nacional,
y tenéis también la información a nivel europeo, tratar de homogeneizar para que se pueda establecer una titulación y una vez establecida la titulación crear la categoría dentro de las consellerías pertinentes, que serían en nuestro caso consejerías, la de sanidad, la de bienestar social y probablemente también la de educación, porque creo que es fundamental que las personas estén integradas, pero integradas dentro, o sea, es decir, con todas las ventajas y los inconvenientes que eso puede tener, ¿no? Pero dentro. No más, pero que creo que hace falta ese estudio y que está muy bien también que lo vayáis haciendo, ¿no? Que se vaya haciendo y nosotras en la medida que podamos colaborar también. Yo también estoy de acuerdo con Mariano, desde la AEM podemos hacer bastantes cosas, o sea, decir, ahí en la Junta de la EMPV pues ya está una persona vamos, en primera persona desde hace ya muchos años y también ha sido un proceso muy interesante y enriquecedor en ambos sentidos, ¿no? En todos los sentidos. Claro, estamos haciendo ese camino, pero desde la conciencia de saber que muchas personas con sufrimiento psíquico, que pueden ser agentes de apoyo entre iguales, no estarían, digamos, la posibilidad de hacer una FP, ¿no? Entonces, por eso es ese camino, desde el certificado profesional a la FP y luego ir añadiendo camino, asumiendo que muchas personas se quedarían fuera por todas estas dificultades que hemos hablado, ¿no? Entonces ese está como el itinerario a corto, a medio y a largo plazo. Y en ese sentido, bueno. Vale, pues tenemos una pregunta por ahí. Veo que han levantado la mano por ahí también. ¿Alguna mano más para tenerlas en mente? Vale, y también por allí. Empezamos por la compañera de allí. Hola, sí, vale. Soy educadora social también. Pues yo aquí sí que es algo que nos gusta poner en visibilizar, porque es verdad que en salud mental en Cataluña, por ejemplo, sí que somos muchos, pero en el resto del Estado muchas veces están con contratos subcontratados, o sea, con ¿Cómo te contratos muy llamas? precarios. Machús, Digo, Machús, soy educadora social. que solo habías dicho educadora social, digo, bueno, también. Vale. Entonces, sí que he estado, o sea, tuve la suerte enorme de trabajar durante 8 años en un proyecto en Cataluña de la mano de Activament y de la Federació Veus, en el cual impulsamos muchísimo los grupos de ayuda mutua, los GAM. De hecho, es de donde sale la guía de GAMS y tal, ¿no? Lo estuvimos trabajando, o sea, se formaron, no sé, o sea, y se siguen formando, pero igual hay como 500 personas formadas en moderación de grupos de ayuda mutua en primera persona o familiares, ¿no? Porque siempre trabajábamos a la par, ¿no? Tanto un camino como el otro. Entonces, de esta experiencia, ¿no? Pues, han sido 8 años, ¿no? Que es cuando llega a España, ¿no? También toda la figura de la gente de apoyo entre iguales, ¿no? Bueno, pues también lo viví de cerca. Entonces, un poco la pregunta es para saber si, Silvia, nos puedes o me puedes poner más al día en cuanto a algunas de las barreras o dificultades que he visto y a ver cómo se están resolviendo ahora. Partiendo de que creo que es súper necesaria esta figura de manera profesional y contratada, ¿eh? No quiero que ahora las dificultades parezcan que son como peros, ¿no? No hay ningún pero aquí. Uno de los temas que nos encontrábamos era el dilema que se encontraban algunas personas pensionistas, ¿no? Muchas de ellas con una incapacidad permanente para poder aceptar este tipo de puestos de trabajo, ¿no? En nuestro caso lo que queríamos contratar eran formadores de grupos de ayuda mutua, pero claro, bueno, aparte que en nuestro caso era una cosa temporal y tal, pero incluso en el caso estable, muchas personas con las que trabajábamos tenían pensiones buenas. Y estamos hablando de que el equivalente que se puede crear es una figura profesional muy precarizada, como lo estamos otras profesiones, ¿no? Pero en este caso aún más. Y claro, al final dices, pues es que no. Y el dilema pero lo haría de manera voluntaria. O sea, yo prefiero seguir cobrando del Estado, pero hacer este trabajo, porque para mí es una ocupación significativa y me sale más a cuenta cobrar del Estado que la mierda de sueldo que se me puede dar en este trabajo.
Pero, bueno, estas cuestiones, aún así, o sea, la apuesta siempre fue de no, hay que pagar y hay que conseguir pagar, ¿no? Pero bueno, esto cómo lo estáis hablando y cómo se está gestionando, ¿no? Porque eso, muchas personas que han hecho mucho recorrido, pues mira, han tenido la suerte de poder estar en una situación de una pensión razonable y con todo el miedo de si ahora pruebo este camino, a ver luego cómo recupero la pensión, ¿no? Entonces, bueno, esto un poco como lo habíais trabajado. La otra cuestión que nos hemos encontrado también es como un cierto choque de cultura. Es decir, al final cuando trabajas con usuarios corrientes de los servicios, muchas veces no tienen un modelo tan elaborado en cuanto a la salud mental. O sea, ¿no? Me recordaba un poco a lo que se hablaba ayer en la asamblea, ¿no? O sea, que te encuentras como pensando que le vas a decir que los Reyes Magos no existen, ¿no? Que la medicación no existe, que la recuperación sí que es posible, que no son crónicos necesariamente, bueno, que van a tener que lidiar con cuestiones toda la vida, sí, pero no como... Y entonces al final, sin darnos cuenta, sí que se daba una jerarquía. Yo sé de la recuperación, yo sé del empoderamiento, yo sé que la medicación no siempre es buena, yo sé que, y tú, a quien estoy atendiendo, pues vienes con un modelo anticuado, vienes con... Y todo esto, aunque en nuestro caso ya digo que eran moderadores de grupos de ayuda mutua, había como mucha conciencia de no tengo que hacer esto, luego era muy difícil de gestionar, porque claro, cuando te has sensibilizado, cuando has hecho todo un proceso, estar acompañando estos modelos más antiguos te hace daño. Es que es como, no. Y que al final, bueno, pues ese riesgo también de al final no deja de ser un puesto profesional en el cual tienes más poder que el otro que está delante y esto cómo lo manejas, ¿no? Y cómo haces para que no te acabe corrompiendo. Que esto lo asociaría un poco a qué espacios de supervisión o de supervisión como clínica, vamos, de supervisión y acompañamiento personal estáis pensando, se están valorando o así. Y lo último, decir que una de las cosas que me pareció más, o sea, una de las cosas que también me pareció entrañable de todo este proceso fueron la cantidad de profesionales que salieron del armario. Y entonces ponían encima de la mesa, en la consulta, yo también tengo un trastorno mental, yo he pasado por esto, ¿no? O incluso, bueno, pues eso, en nuestro equipo, que éramos ¿no? un equipo de 16 personas, varias personas, ¿no? Que inicialmente estaban contratadas como trabajador social, educador social o psicólogo, ahora siguen trabajando como trabajador social, educador o psicólogo, pero además, visiblemente y claramente y en diferentes espacios también trabajan como agente de apoyo mutuo. Bueno, de apoyo mutuo, no, perdón, de apoyo entre iguales, ¿no? Sí que hablan de su experiencia y sí que trabajan desde ahí, ¿no? Que también es, bueno, pues otra manera, ¿no? De por qué tenerle miedo a esto. Somos humanos, yo paso por esto, tú por esto, pues ya está, ¿no? Perdón, he preguntado muchas cosas. Bueno, por aclarar, vamos a darle la vuelta al círculo, ¿vale? Porque me gusta darle la vuelta al círculo. Es decir, primero, la inmensa mayoría de personas con sufrimiento psíquico no tenemos pensión ninguna o pensión no contributiva, que esa es la mayoría de personas. La otra vuelta perversa de este sistema es que personas absolutamente valiosas acaban pidiendo la incapacidad porque necesitan vivir y no morirse de hambre. Esa es la vuelta de esto, ¿no? Entonces, hay pensiones que sí son compatibles con cierta, digamos, ingresos, pero la mayoría de personas no disponemos de esos ingresos. Entonces, creo que eso, por un lado, está ese campo, que hay que darle una vuelta también, que personas valiosísimas que pueden hacer un trabajo excelente tengan que pedir una incapacidad porque se mueren de hambre. Si no, no pueden vivir. Y conozco casos de gente muy cercana. Y esto es un drama para mí, ¿eh? Es un drama. Y luego la segunda pregunta me parece muy interesante, pero entonces es que eso no... Yo voy a ser supervisora de agentes de apoyo entre iguales en Pamplona. Ahora van a pasar a un programa asertivo comunitario contratadas por una asociación a través de una subvención y van a estar en ese programa. Voy a hacer supervisión. Evidentemente hay que hacer supervisión de esto porque lo que tú me planteas no es acompañamiento entre iguales. Es decir, yo como acompañante entre iguales no voy a imponer un modelo al otro. Yo, aunque tenga una posición de más poder dentro de una institución,
o sea, y como deberíais hacer todos los profesionales de salud mental, es yo tengo una posición de poder, pero renuncio a él para ejercer acompañamiento. Entonces, yo cuando me acerco a una persona que está en un modelo absolutamente, bueno, más alineado al discurso médico, a la medicación, etcétera, primero lo que hago es, digamos, respetar su posición singular, respetar su subjetividad, respetar, porque a lo mejor, digamos, esa forma de decirse enfermo mental, por ejemplo, puede ser un anclaje de identidad. Eso no significa que no se pueda transitar hacia otro camino. Por ejemplo, decir, yo no me considero enferma, pero si tú te... No, desde ahí, pero no desde imponer un modelo. Es que eso es violencia. Entonces, en ese sentido, hay que, digamos, por eso la formación tiene que estar presente y por eso la supervisión tiene que estar presente, porque eso no es acompañamiento entre iguales. Es decir, yo acompaño personas medicadas y no les digo que no se tomen la medicación, por Dios, ¿no? Es decir, incorporar otros factores que puedan ser de recuperación, incorporar mi experiencia por si les sirve, incorporar un acompañamiento respetuoso, incorporar su deseo de cómo quiere ser acompañado. Esa es mi función. Y luego he dado alguna formación y he compartido ciertas cosas que han cambiado la forma de estar en la persona y puede virar hacia otro modelo. Tenemos que tener en cuenta que a veces nos encontramos con personas que llevan 40 años tomando neurolépticos. ¿Cómo le voy a decir a una persona que lleva 40 años tomando neurolépticos que eso no sirve? Porque entonces, ¿qué hace la persona? ¿Se suicida? ¿O no? Porque ¿cuál ha sido su sentido de vida si le han dicho toda la vida que eso es lo que tenía que hacer? Entonces hay que ser muy delicado con esto. Hay que respetar la posición del sujeto, lo que le está sirviendo y poder transitar a otro camino. Yo recuerdo una formación que aquí está Pepe Morales para testificar, ¿no?, sobre lo que voy a contar, de pronto explicar a alguien otro modelo, explicar a alguien sus derechos, por ejemplo, que es muy básico. Eso no hace daño a nadie. Y de pronto una persona que llega a urgencias y de pronto dice, oye, perdóname, pero a mí no me vas a atar porque va contra los derechos humanos, perdóname, a mí no me sube un agente de seguridad en la planta porque no soy violenta, perdóname, pero a mí no me pinchas nada contra mi voluntad. Y de pronto le digo, ¿y cómo te sentiste? Pues mucho mejor, ¿no? Imaginaos que llegan 10 personas así a urgencias. Ya tenemos el cambio posible, ¿no? Entonces, es desde el respeto, es de la información en derechos, que esto me parece básico, cómo las personas no tienen información sobre sus derechos. Y luego respetar y acompañar. Es que no es otra aspiración la figura de agente de apoyo entre iguales. No es imponer mi modelo, no es imponer esto es lo que tienes que hacer. Entonces seríamos una reproducción de lo que se está haciendo desde otros lugares y no es lo que, esa no es lo que se hace. Quizá me venía a la cabeza y le preguntaría a Rafa, ¿no?, precisamente desde esta trayectoria histórica que nos traías, y en la línea un poco de la pregunta que lanzaba Machus y que también, ¿no?, y los riesgos que ponderaba Silvia, ¿qué nos pueden decir otras profesiones y sus trayectorias históricas en relación con estos posibles riesgos, ¿no? De que quizá, ¿no?, en un primer momento una figura que pueda ser potencialmente emancipadora, ¿no?, ¿cuáles podrían ser los riesgos en ese sentido? No sé si te venía alguna cuestión a la cabeza. O te es una pregunta muy difícil. Bueno, si no lo que te venga. No sé. O sea, claro, en general, como he dicho antes, la psiquiatría es una disciplina de poder. Históricamente está planteada así, por esa prestación especial que decía, ¿no? Es decir, desde un primer momento, incluso en esa iconografía fundacional de la psiquiatría, cuando Pinel llega y... ¿Es esta imagen? Esa imagen, exactamente. Exactamente. Ahí, esta es una imagen que está sacada de un cuadro que está pintado en la segunda mitad del siglo XIX y está reproduciendo algo que se supone que pasó en el marco de la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. Y ahí está Pinel, digamos, dirigiendo al celador Poussin, quitándole las cadenas a una loca de la Salpêtrière.
Y ahí hay, lo que pasa es que, claro, en el dibujo no sé si se nota, detrás de Pinel, Pinel tiene ahí un porte de patricio. Pinel, Esto no estaba preparado, ¿eh? Pinel es este, que está ahí con porte de patricio dirigiendo la operación, y detrás de él, justo detrás de él, hay alguien que está como susurrándole al oído, ¿no? Que probablemente es un comisario político que está diciendo, pero ¿estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Eh? Entonces, claro, hay una característica fundamental a este tipo de pacientes, porque esto coincide con una medicalización de la locura, como he dicho antes, que es la desconfianza. La desconfianza hacia el loco y la loca, ¿no? Y eso va a marcar en muy buena medida, va a marcar el tratamiento moral, va a marcar las terapias, etcétera, ¿no? Y la actitud, sobre todo, no solamente de los alienistas, sino de la sociedad en general hacia los locos y las locas, ¿no? Claro, eso es muy difícil luego de poder superar, ¿no? Y bueno, hay una serie hay por un lado, cuando es muy evidente a finales del siglo XIX que el manicomio no sirve como institución terapéutica, que es una institución, bueno, pues que sirve para albergar crónicos, y hay un nihilismo terapéutico porque hay un pesimismo antropológico muy grande hacia la figura de los locos. Bueno, hay una autocrítica alienista, y a partir de ahí van a empezar a surgir otra serie de alternativas al manicomio, ¿no? El movimiento de higiene mental que antes comentaba, en fin, diversas reformas, etcétera, ¿no? Y yo creo que hay que esperar bueno, ya a los años 60, 70, con el movimiento antipsiquiátrico, cuando alguien como Lange, por ejemplo, dice claramente que la psiquiatría es la única especialidad médica, la única disciplina que encarcela a sus pacientes si lo cree necesario, ¿no? Bueno, y esa crítica supone un revulsivo importante para lo que luego, y no solamente la antipsiquiatría, otros movimientos, ¿no? Para lo que luego va a ser, pues en fin, la psiquiatría crítica, etcétera, ¿no? Pero bueno, la tradición psiquiátrica es así. Y es muy difícil superarla, ¿no? Y es muy difícil plantearse, sobre todo porque ahora, como explican mucha gente, entre otros, por ejemplo, Alberto Ortiz en su libro Hacia la psiquiatría crítica, el planteamiento no es solamente desestigmatizar, es descosificar y es desmedicalizar, ¿no? Entonces, bueno, es difícil recuperar, pero no imposible, recuperar digamos, un planteamiento que sea más horizontal y un planteamiento más respetuoso. Digamos, una tradición histórica que yo creo que pesa mucho, ¿no? Culturalmente. No sé si es eso lo que... Yo creo que me ha querido... Vale. Yo soy Cora, yo soy psiquiatra y venía reflexionando a lo largo de todas las jornadas que estamos hablando como de modelos muy complejos para aliviar el sufrimiento psíquico, como a mí se me hacían complejos, ¿no? Con todo este debate últimamente que estamos teniendo de cómo se traslada lo del peer-to-peer al sistema o de cómo hacemos para que un modelo neoliberal no lo absorba. O cómo las diferentes disciplinas que planteaba Rafa que se están inmiscuyendo en el monopolio de la psiquiatría, pues pueden ayudar. Pero al final yo pensaba o me salía a pensar que estamos hablando todo el rato de lugares comunes que no son nuevos. Hablamos mucho de resignificar los malestares en fortalezas, hablamos de disolver las jerarquías, hablamos de encontrar acuerdos mutuos de qué cosas son útiles y de qué cosas no son útiles. Y esto a mí me hacía pensar que
que esto yo ya lo he oído y lo he oído mis compañeros psicólogos con los que he trabajado, y tampoco creo que haya trabajado con psicólogos especialmente raros. Lo que me hace pensar al final del todo, al final del día, que a lo mejor no se trata de buscar modelos complejos, sino de escucharnos más entre nosotros. Si yo como psiquiatra no puedo escuchar al compañero psicólogo que tengo al lado, ¿cómo voy a escuchar a la persona que me viene a contar su experiencia en primera persona? Es imposible, nos queda muchísimo todavía. Me planteaba, a lo mejor estoy cayendo en un pesimismo también muy grande, pero es lo que me sale pensar. Cuando fuimos a poner el título de jornadas, esa votación fue entre seguir con el futuro y 100 años de lugares comunes. Bueno, no fue así, pero bueno, yo creo que al final son las tensiones que pueden existir, ¿no? Dentro de las disciplinas y precisamente la trayectoria histórica que tiene todas las jornadas, ¿no? Como que pretenden poner en diálogo pasado, presente y futuro. Era una de las cosas que queríamos hacer. Lo que pasa es que obviamente, y precisamente por tener trayectorias históricas, bueno, esto a lo mejor Rafa nos puede comentar un poco mejor, pero entiendo que hay debates que de diferentes maneras van evolucionando, ¿no? Profesiones que se van complejizando, dispositivos de poder, que también es lo que estábamos hablando, ¿no? Que va desde lo más disciplinario en la imagen pineliana a cuestiones más sutiles, ¿no? Y si seguimos con una lógica Foucaultiana, ¿no? Más biopolítica, más de gobernabilidad o de tecnologías del yo, etcétera, pues probablemente, bueno, hay elementos en común, pero probablemente hay otros elementos y posibilidades, ¿no? Como emancipadoras, liberadoras y de cambio. No podía parar de pensar cuando hablabas de esto, perdón, en la charla de Deleuze, que no la vi porque no pude verla, pero que leyendo a Deleuze, y una cosa que a veces comentamos con Camilo, que está ahí en la tercera fila, es que uno de los problemas que a veces ocurren en los espacios profesionales es precisamente que no hay espacios profesionales para poder hablar de nuestro quehacer cotidiano. Y comentabais también a veces, ¿no?, las fricciones que han podido surgir en los equipos con la cuestión bueno, de la inclusión de los agentes de apoyo, ¿no?, entre iguales. Pero yo no, te diría más, ¿no? A lo mejor algunos lugares pudiesen presentar unas dificultades aún mayores, teniendo en cuenta que ni los propios profesionales hablan entre sí y desde donde la propia institución no genera un espacio donde se pueda hablar de lo que hacemos. Entonces, bueno, me conectaba un poco con esta cuestión. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta y comentario, porque tenemos que terminar, según me comentaban por allí. Así que creo que era bueno, un chico por atrás, luego ella. Si queréis, juntamos las dos preguntas así como medio brevemente y le damos una ronda final a los ponentes y hacemos un cierre. Bueno, voy a intentar ser breve. Nombre. Germán. En Auschwitz, en el campo de concentración, rezaba en la entrada, ponía el trabajo os hará libres. Entonces, yo me pregunto, cuando estamos hablando de trabajo, ¿de qué tipo de trabajo estamos hablando? ¿De qué condiciones laborales estamos hablando? Cuando hablamos de primera persona, me pregunto si hablamos de primera persona en plural. Y también me pregunto que tenemos que vernos como iguales, pero vernos en la diferencia. Y esa diferencia, problematizarla e intentar revertirla. Yo estuve dando clases durante una semana en el servicio en el recurso de Fundación Manantial y pues como iguales no estábamos. Yo cobraba 80 euros la hora y las personas que estaban ahí cobraban, no sé si 600 o 700 al mes. Y las personas administrativas cobraban otra cosa, no se decidía lo que cobraba cada persona, no se decidía las horas que se echaban. Era un programa del paro que lo mismo sirve para fontanería que sirve para apoyo entre pares. Las personas no acudían cada día al curso porque no podían, porque el trabajo peta la cabeza. Peta la cabeza independientemente de que seas una persona cicatrizada o de que no lo seas. Hay una historia que es la sobreexplotación, que ahora es más guay llamarla precariedad. Entonces son elementos políticos que tenemos que tener en cuenta pues a la hora de plantear si el trabajo por cuenta ajena es bueno o no. Obviamente no nos vamos a morir de hambre, no queremos morirnos de hambre. Tenemos que trabajar y eso nos jode. Pero vamos a hablar de ello, porque las trabajadoras o trabajadores de salud mental, por no llamar profesionales, porque es un término que creo que puede generar bastante hastío, pues también tendrán que verse como iguales entre eso, tendrán que sindicarse, tendrán que ver
si a las personas a las que le están generando un trabajo tienen unas condiciones dignas. Pues yo qué sé, aquí en el Estado español en los años 30 habían la CNT, que tenía 4 o 5 millones de afiliados. Y ahora, ¿qué son los sindicatos que hay ahora? ¿Cómo luchamos? ¿Cómo iguales es la diferencia? Gracias. Pues muchas gracias. Ya lo siento, te voy a pedir mucha brevedad, pero tienes la palabra. Bueno, Dinos tu nombre. si no tengo tiempo no pasa nada. No, tienes un poquito de tiempo. Vale. Nombre. Yo soy Laura, soy psiquiatra en Barcelona y un poco en relación a esto, pensaba en lo concreto esta figura qué lugar puede tener en los servicios de salud mental, ¿no? Y no sé en el resto del Estado español, pero en Cataluña existe la figura del PSI en los centros de salud mental. ¿Qué son esas siglas? Para los que no... PSI es Programa de Soporte Individualizado, que normalmente la cubren educadores, trabajadores sociales, enfermeros, que creo que es una figura interesante porque la pueden cubrir muchas profesiones distintas, y se me ocurría que es un lugar muy digno a nivel económico, porque muchas veces son personas que tienen en el mundo más de lo social, cobran unos sueldos muy malos, y cuando entran en salud mental bueno, pasa a ser un sueldo muy digno, y se me ocurre que es un lugar donde podría encajar perfectamente lo que estabais pensando, y que no es nada que haga falta crear, ¿no? Como que es un lugar donde creo que podría haber camino, ¿no? Pues muchas gracias. Voy a dar la palabra para terminar, como para plantear a lo mejor alguna idea o frase con la que os hayáis quedado con la mesa. Bueno, al hilo de lo que tú acabas de decir, de esta línea que se ha marcado en las jornadas entre historia, presente y futuro, ¿no? Es decir, y un poco llevándomelo a mi terreno, ¿no? Es decir, la historia, yo no hago historia para poner un punto erudito a las cosas, sino precisamente para pensar el presente, ¿no? El presente y el futuro. Y claro, hay muchas cosas que se repiten a lo largo de la historia, y en ese sentido, bueno, es interesante aplicar, hablabas de Foucault hace un momento, aplicar enfoques genealógicos que nos permitan, bueno, ver por qué llegamos a donde hemos llegado, de qué manera, qué es lo novedoso y qué es lo no novedoso en nuestros debates, ¿no? Porque realmente a veces nos parece que estamos descubriendo cosas que ya han sido discutidas por otros antes, ¿no? Con otros matices, de otras maneras, etcétera, ¿no? También es importante plantear un discurso antinormativo, sacando a la luz contradicciones, y esto creo que lo hemos hecho en esta mesa. Y finalmente tener unos efectos prácticos que vienen a ser unos efectos críticos en un pensamiento y en una construcción de pensamiento crítico, ¿no? En fin, esto yo me quedaría con esto, y me parece que esta mesa de alguna manera ha contribuido, pues eso, a la construcción, a la reivindicación, por un lado, de una nueva figura profesional, pero también a la construcción de un pensamiento crítico, que es, por otro lado, una de las características de la AGE. Pues muchas gracias, y muchas gracias por bueno, prestarte a participar. Yo la verdad que ha sido todo un honor para mí. Os quería decir una cuestión, que sería pediros por favor que os quedéis. No, que me estaba señalando, no he olvidado a Silvia, pero te quiero dar la última palabra y no hablar yo. Recordaros, es la clausura aquí mismo, dentro de 2 minutos, así que pediríamos que no... de 10 minutos, para que no os marchéis. Y precisamente para descentrar el lugar de la enunciación, te quería dar la última palabra. Bueno, yo quería decir que primero ha sido un honor compartir esta mesa y con un sabio como Rafa, que ha sido un honor. Creo que quiero transmitiros que estamos en un momento histórico realmente donde tenemos todas las condiciones para una transformación. En este momento hay digamos, un calado del discurso en primera persona, hay una sensibilidad dentro del Ministerio de Sanidad, hay como ciertos condicionantes que estamos ante un momento histórico. Y contestando un poquito a la compañera, ¿no? Yo creo que tenemos la responsabilidad conjunta, ¿no? de inventar.
de inventar las cosas, de inventar las fórmulas, de inventar lo posible, ¿no? Yo creo que ya llevamos mucho tiempo estando en los márgenes, estando nuestro saber despreciado y tenemos esta oportunidad, ¿no?, para aportar a la sociedad, para aportar al acompañamiento, para aportar a la construcción nueva de una forma distinta de pensar el sufrimiento psíquico. Nada para nosotros sin nosotros, ¿no?, que es la reivindicación. Contamos con vosotros, contamos con la EN. Y creo que buscamos una sociedad un poquito mejor, un poquito más habitable y depende de nosotros lo que hagamos con esto.